Bienvenidos a Ecos que Sanan. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, relájate, respira y deja que esta narración te acompañe. El río que mostraba lo que te atreverías a hacer. Dicen que en lo más hondo de un valle sin nombre, existe un río que nunca aprendió a reflejar el mundo. Mientras todos los ríos del planeta muestran montañas, nubes, árboles o rostros, este río refleja algo muy distinto. La versión de ti que podrías llegar a ser si dejaras de tener miedo. No aparece en mapas, no está en ninguna guía. Solo se revela a quienes están viviendo un momento en el que sienten que ya no pueden seguir siendo quienes son. Eso fue lo que le pasó a Elena. Había cargado durante años con culpas heredadas, silencios que pesaban y una sensación constante de que la vida le quedaba grande. Y aunque nadie lo notaba, porque era experta en sonreír por fuera mientras se rompía por dentro, había noches en que pensaba que tal vez su historia ya no tenía nada nuevo que ofrecer. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, se encontró con un sendero que nunca había visto. No sabía a dónde llevaba, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de avanzar. Siguió el camino y pronto escuchó el sonido del agua. Ahí estaba, un río ancho, luminoso, suavemente azul. Pero lo que vio al asomarse la dejó sin aliento. El agua no mostraba su rostro, no mostraba su ropa, ni siquiera su silueta. Mostraba una versión de ella misma que parecía hecha de valentía. En el reflejo, Elena tenía la postura de alguien que había aprendido a decir no sin sentir culpa. Sus ojos eran firmes pero dulces, como si hubiera hecho las paces con su pasado. Su sonrisa no era perfecta, pero era real. Incluso su manera de caminar era distinta, no con miedo, sino con dirección. Elena retrocedió, confundida. «No soy esa», susurró, y el río respondió con un leve destello en la superficie, como si la contradijera con ternura. Cuando volvió a acercarse, la imagen había cambiado. Ahora el reflejo de ella estaba rodeado de decisiones que había postergado. La pintura que quería retomar, el libro que soñaba escribir, la conversación que nunca había tenido el valor de tener, y la vida que aún no se había atrevido a vivir. Y entonces entendió. El río no mostraba lo que eres, sino lo que podrías llegar a ser si dejaras de esconderte. De pronto, el agua comenzó a correr más despacio, y como si fuera un espejo que se desdoblaba, apareció un segundo reflejo. Elena tal como estaba ahora, cargada, cansada, apagada. Y ambas imágenes, la que era y la que podría ser, se miraron entre sí. Elena se dio cuenta de algo que nunca había querido aceptar. La distancia entre una versión y la otra no era imposible, solo era incómoda. Solo requería dejar atrás viejos miedos, cerrar algunas heridas, perdonarse unas cuantas veces y permitirse fallar sin sentir que eso la definía. ¿Y si no puedo?, preguntó en voz baja. El reflejo valiente dio un paso hacia adelante.
como si quisiera tomarla de la mano. Y el río respondió con una frase tan clara que no pareció una ilusión. La vida que sueñas también te está soñando a ti. Elena sintió que se rompía por dentro, pero no de dolor, sino de alivio. Por primera vez en años, se permitió llorar sin huir de sí misma. Cuando levantó la mirada, ambas versiones, la que era y la que podía ser, se habían unido en una sola imagen, una mezcla bella y completamente imperfecta. Y entonces el río habló de nuevo, pero esta vez con un susurro tan suave como el viento. No tienes que ser todo hoy. Solo tienes que atreverte a dar el primer paso. Elena respiró hondo y, con una calma nueva, metió las manos en el agua. Sintió un calor extraño, como si el río se llevara un peso que ya no le pertenecía. Desde ese día, cuentan que su vida no cambió de golpe, pero empezó a cambiar. Un paso, una palabra, una pequeña valentía a la vez. Y el río siguió allí, esperando, listo para cualquiera que necesite recordar algo que a veces se olvida. Que la versión más valiente de ti ya existe. Solo está esperando a que te atrevas a encontrarte. El faro que no alumbraba el mar, sino tus decisiones. Dicen que en una costa donde las olas suenan diferente cada noche, existe un faro que jamás fue construido para guiar barcos. Su luz, aunque imponente, no apunta al océano, apunta a ti. Y lo más extraño es que solo se enciende cuando alguien está viviendo una decisión que podría cambiarle la vida. Eso fue lo que le ocurrió a Aarón, un hombre que llevaba meses sintiéndose atrapado en el mismo punto, como si la vida fuera un cuarto sin puertas. Tenía dos caminos enfrente, pero cada uno le daba miedo por razones distintas. Elegir el primero significaba dejar atrás algo que conocía. Elegir el segundo significaba convertirse en alguien que aún no sabía ser. Así que hacía lo que la mayoría hace cuando tiene miedo de decidir. No elegía nada. Una noche, cansado de sentir que todo se repetía, salió a caminar por la playa. No buscaba respuestas. Ni siquiera buscaba claridad, solo quería dejar de pensar. Pero de pronto, en la distancia, vio una luz que no recordaba haber visto antes. Era un faro antiguo, alto y solitario, cuya luz giraba lentamente, pero no hacia el mar, sino hacia la arena, como si buscara a alguien. Aarón sintió un escalofrío, no sabía por qué, pero aquella luz parecía llamarlo. Caminó hacia él, no porque confiara, sino porque, por primera vez de meses, algo dentro de él se movió. Al llegar a la base del faro, encontró la puerta entreabierta. Y aunque en cualquier otro momento habría dudado, esa noche subió los escalones sin pensar. Arriba lo esperaba una habitación circular con una luz dorada que pulsaba como si respiraba. No había lámparas, no había velas, no había tecnología, solo una luz viva. Cuando Aarón se acercó, la luz se abrió como un abanico y proyectó dos caminos frente a él, uno a la izquierda y otro a la derecha, brillando sobre el suelo de piedra. Eran las dos decisiones que lo atormentaban, pero no como las imaginaba,
sino como realmente eran. El primer camino, el que él veía como seguro, reflejaba una vida estable, predecible, sin sorpresas pero sin crecimiento, una vida sin riesgos y también sin posibilidad de descubrir quién podía llegar a ser. El segundo camino, el que le daba miedo, brillaba con una luz suave, hecha de dudas, tropiezos, aprendizajes y una libertad que él nunca se había permitido. Aarón sintió un nudo en la garganta. El faro no estaba diciéndole qué elegir, solo le estaba mostrando la verdad detrás de lo que imaginaba. Y entonces ocurrió algo más. La luz tomó forma en el aire, dibujando una figura abstracta. No era una persona, ni un símbolo. Era él mismo, pero no de cuerpo, sino de intención. ¿Y si me equivoco?, preguntó Aarón, casi sin voz. La luz se movió lentamente, iluminando primero el camino seguro y luego el desconocido, como si respondiera: equivocarte es una forma de llegar. No elegir es una forma de quedarte. Aarón sintió que algo dentro de él se aflojaba. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que su miedo no era a la decisión, sino a lo que pensaba de sí mismo. Y entonces el faro hizo lo que nadie había hecho por él. No lo presionó, no lo apresuró, solo le dio claridad. Aarón respiró hondo, miró los caminos una vez más y entendió que su vida no cambiaría cuando apareciera la opción correcta, sino cuando él dejara de huir de sí mismo. El faro se apagó lentamente, como si dijera: ahora puedes elegir. Aarón salió al balcón y por primera vez la noche no le pareció inmensa, sino posible. Y aunque nadie supo qué decisión tomó, sí se supo una cosa: cuando eligió, lo hizo con el corazón despierto. Y eso para muchos es la decisión más importante. El mapa que señalaba lugares que solo existían en tu corazón. Hay mapas que muestran ciudades, otros muestran montañas, fronteras, caminos. Pero existe un mapa distinto, uno que no señala lugares en la tierra, sino paisajes que viven dentro de ti. Este es el mapa que llegó a manos de Lua, una joven que llevaba tiempo sintiéndose perdida, incluso cuando estaba en su propio hogar. No sabía cómo explicarlo. Tenía gente que la quería, tenía rutinas, tenía obligaciones, pero sentía que algo dentro de ella estaba desordenado, como si cada parte de su vida estuviera en un idioma distinto. Una noche, mientras buscaba unos cuadernos antiguos, encontró un objeto delgado envuelto en tela. No recordaba haberlo visto antes. La tela tenía un olor a madera vieja y una textura suave, como si hubiese sido tocada por muchas manos a lo largo del tiempo. Al desenvolverlo, descubrió un mapa, pero no era un mapa común. No tenía nombres de ciudades, no tenía océanos, no tenía rumbos cardinales. Tenía, en cambio, formas que parecían dibujarse solas, senderos irregulares, manchas de luz, montañas hechas de bruma y pequeños símbolos que parecían moverse cuando uno los miraba por demasiado tiempo. En la parte inferior
una frase escrita a mano decía: "Este mapa no muestra dónde estás. Muestra lo que estás dejando de sentir". Lua sintió un escalofrío suave. Se sentó en el piso, encendió una lámpara cálida y comenzó a observarlo con detenimiento. El primer lugar que llamó su atención era una zona luminosa llamada la colina del coraje que olvidaste. Era un punto brillante, pero cubierto por una sombra pequeña, como si algo dentro de ella estuviera intentando apagarlo. Respiró hondo. Y entonces ocurrió algo imposible. La habitación se oscureció por un instante. Y cuando volvió la luz, Lua ya no estaba en su casa, estaba en la colina. El viento era suave, el cielo tenía tonos dorados, y el suelo brillaba como si estuviera hecho de pequeñas partículas de luz. Lua sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es este lugar?», preguntó al aire. La brisa le respondió con una sensación más que con palabras. «Aquí vive tu valentía, la que dejaste de ver cuando empezaste a compararte». Lua apretó los labios. Sabía exactamente a qué se refería. La colina comenzó a desvanecerse lentamente y de pronto volvió al piso de su habitación. El mapa descansaba frente a ella, como si nada hubiera pasado, excepto por un detalle. Ahora la colina estaba un poco más iluminada. Lua se estremeció y decidió seguir explorando. Tocó un lugar llamado el bosque de las palabras no dichas. De nuevo, la luz cambió y de nuevo apareció allí. Era un bosque lleno de hojas que susurraban. Cada árbol tenía frases colgando como frutos, cosas que Lua había querido decir y nunca dijo, frases que se tragó para no incomodar, verdades pequeñas que guardó para no perder a nadie. Lua observó aquellas palabras flotando. Eran suaves, pero pesaban más que cualquier piedra. Una hoja bajó flotando y se posó en su mano. Decía: «Yo también necesito que me escuches». Lua cerró los ojos y una lágrima cayó sobre la hoja, que se disolvió con un brillo tenue. El bosque empezó a iluminarse y luego desapareció, devolviéndola a su habitación. El mapa estaba cambiando. Al tocar cada lugar, ella sanaba algo, y en el papel, la luz crecía. Lua siguió recorriendo otros puntos. El río de las expectativas ajenas, donde aprendió a reconocer qué deseos eran suyos y cuáles no. La plaza del perdón que te debes, un sitio tranquilo donde entendió que perdonarse no es excusarse, sino darse permiso de seguir. La cueva de los miedos con nombre, un espacio oscuro que no da miedo cuando se entra con honestidad. Cada vez que regresaba a su cuarto, el mapa parecía más vivo, más claro, más suyo, hasta que quedó un último lugar. El faro de lo que siempre ha sido. Un faro pequeño, apenas delimitado con tinta suave. Lua lo tocó con los dedos, y esta vez no fue transportada a un sitio físico. Fue llevada a un recuerdo. Era ella, de niña, riéndose a carcajadas por cualquier cosa, sin miedo a sentirse demasiado, sin miedo a querer demasiado, sin miedo a ser demasiado.
una versión de sí misma que nunca se preocupó por encajar, porque no sabía todavía que el mundo esperaba algo de ella. La imagen desapareció, y Lua, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Cuando abrió los ojos, el mapa brillaba tanto que parecía un pequeño amanecer. Lo dobló con cuidado, lo guardó en la tela y lo colocó cerca de su cama. Había entendido lo esencial. No estaba rota, solo estaba desordenada. Y cada emoción tenía un lugar. El mapa no le había mostrado a dónde ir. Le había mostrado cómo regresar a sí misma. El puente que solo aparecía cuando tenías miedo de avanzar. Hay caminos que se cruzan, caminos que se bifurcan, caminos que desaparecen cuando más los necesitas. Pero también existen caminos que solo aparecen cuando de verdad estás listo para verlos. Este era el caso del puente, un puente que nadie podía encontrar un propósito, pero que todos necesitaban al menos una vez en la vida. La historia comienza con Aiden, un joven que llevaba semanas sintiendo un peso extraño en el pecho. No era dolor, ni tristeza. Era algo más parecido a una confusión profunda, como si su vida estuviera a punto de cambiar, pero él no sabía hacia dónde ni cómo. Llevaba días con la misma frase rondándole la mente. Tengo que avanzar, pero no sé a dónde. Una noche, cansado de pensar, salió a caminar para despejarse. El cielo estaba cubierto de nubes y la ciudad sonaba distante, como si el mundo estuviera un poco más tranquilo de lo normal. Aiden caminó sin rumbo, siguiendo el sonido del viento, dejando que sus pasos lo llevaran a donde quisieran. Así llegó al borde de un pequeño río, un río tranquilo, casi inmóvil, un lugar que él no recordaba haber visto antes. Y justo cuando estaba a punto de darse cuenta de la vuelta, algo apareció. No fue de golpe, no fue con luz, no fue con magia evidente. El agua empezó a moverse como si respirara. Y en cuestión de segundos, una estructura comenzó a formarse desde la corriente. Primero la base, luego los arcos, luego las tablas de madera que parecían hechas de luz húmeda. Aiden se quedó inmóvil. Era un puente imposible, un puente que no estaba ahí un instante antes. Su corazón latió más fuerte, sintió miedo, y el puente creció, como si estuviera esperando precisamente eso. Se acercó con cautela. La madera brillaba con un tono cálido, como si tuviera vida propia. Parecía frágil, pero al tocarla sintió algo que no esperaba: firmeza. Respiró hondo, dio un paso. Al poner el primer pie sobre el puente, una corriente de aire suave lo envolvió, y todo a su alrededor cambió. La noche desapareció. La ciudad desapareció. El río desapareció. Ahora estaba en un lugar hecho de niebla dorada y sonidos lejanos. Parecía un espacio suspendido entre dos momentos de su vida. Aiden sintió un temblor en el cuerpo. Sabía, sin que nadie se lo dijera, lo que significaba ese lugar. Este era el espacio donde se encontraba con sus miedos. Del otro lado del puente,
La neblina empezó a abrirse y apareció una silueta. No era alguien desconocido. No era un monstruo. No era una sombra. Era él, pero más joven, más frágil, más asustado. Un Aiden que nunca había tenido el valor de decir lo que sentía, que había cargado con silencios, que había dicho «estoy bien» demasiadas veces, que había evitado avanzar por miedo a equivocarse. El Aiden joven lo miró con ojos húmedos. No habló con palabras, pero Aiden entendió. No avanzaste porque nunca me escuchaste. El peso en su pecho se hizo más claro, más honesto, más real. Aiden confesó en voz baja: no sabía cómo cargar contigo, no sabía cómo ayudarte, no sabía ni qué sentías de verdad. Su versión joven dio un paso hacia atrás, señalando algo detrás de sí. Aiden vio entonces que el final del puente no daba a tierra firme, daba a un cúmulo de recuerdos. Momentos que Aiden había guardado en cajas internas, sin revisarlas nunca. El miedo que sintió al mirarlos fue tan fuerte que el puente tembló bajo sus pies, pero no se rompió. Al contrario, se iluminó. Aiden entendió algo esencial. El puente apareció cuando él tenía de avanzar, no para obligarlo a cruzar, sino para acompañarlo mientras lo hacía. Dio un paso, luego otro, y al hacerlo, los recuerdos dejaron de versos amenazantes. Eran solo partes de su historia, partes que debían aceptar para seguir adelante. Cuando llegó al final del puente, su versión joven suena por primera vez, y con esa sonrisa se desvaneció como un suspiro que finalmente encontró el descanso. Aiden sintió ligereza, un alivio profundo, una claridad que le hacía falta desde hacía años. Y entonces, el puente comenzó a desaparecer, igual que había aparecido. El mundo se volvió en un parpadeo. Estaba otra vez frente al río. El agua era la misma que antes, pero Aiden ya no. Murmuró para sí. A veces, avanzar no es caminar hacia adelante, es dejar de huir de lo que duele. Regresó a casa. No tenía todas las respuestas, pero tenía la certeza de algo fundamental. Mientras existiera ese puente, nunca estaría realmente perdido, porque cada miedo que enfrentará le abriría un camino nuevo. Gracias por dejar que estas palabras te acompañen. Si esta historia te hizo bien, recuerda que en Ecos que Sanan siempre habrá un lugar para tu calma. Descansa, respira y permite que la noche te abrace. Nos escuchamos pronto.